Crónicas de Banqueta presenta Encerrados en pandemia. Encerrados en pandemia. ¿Y tú qué haces? Con Arturo Trejo. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues estamos en un programa más, como todos los miércoles, de Encerrados en Pandemia. ¿Y tú qué haces? Y en esta ocasión, pues bueno, voy a platicar con una gran amiga, ya yo creo que muy conocida por todos ustedes. Ella es Carmen Espinosa. Hola Carmen, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo muy bien, Arturito, ¿cómo estás? Bien, 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 pues aquí trabajando, que es lo que nos deja esta pandemia. Así es. Oye, pues bueno, yo creo que todo el mundo te conoce, pero para los que no, nunca sobra una presentación. Ella es historiadora, pero dinos qué estás haciendo actualmente. Mira, yo soy doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente estoy dando clases en el Centro de Arte Mexicano, que es una institución de educación superior. Estoy coordinando un seminario de investigación con el doctor Andrés Lid en el Colegio de México, pero lo más, digamos, mi proyecto personal es Voz Andante, Cultura y Recreación, que se dedica a la investigación, la enseñanza y la difusión de la cultura, principalmente de la historia. A eso me dedico yo en estos días. Qué bueno, porque, pues bueno, ya es que con esto, con motivo de la pandemia, a muchos ha dejado a veces sin hacer nada, otros, pues bueno, han sido afortunados, pero a ti, ¿qué tal después de hace un año que nos dijeran que esto se convirtió en una cuarentena y pensamos que era mes y medio muy tranquilo y que le íbamos a pasar muy bien? Después se pospone, el semáforo no deja de ser rojo y pues ya es preocupante. Pero tú, ¿qué has hecho desde la fecha en que nos dicen que es cuarentena? Pues mira, lo primero es que, como decía el viejo Diego Fernández de Ceballos, que no haya ilusos para que no haya desilusionados, ¿no? Cuando eres historiador, evidentemente tienes herramientas diferentes para analizar la realidad, y entre ellos, si sabes que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido epidemias y pandemias, pues tú sabes que no duran un mes, ¿no? Y que las cuarentenas pues no son de 40 días, ¿no? O sea, las individuales sí, o sea, son 15, 20 días y te checan, y luego si ya no aparece el bicho, ya estás redimido, ya puedes salir al mundo real. Pero socialmente no es así. O sea, no hay ninguna cuarentena, ninguna sistema de detener un contagio que haga que una pandemia se termine en 40 días. Eso ni ha existido, ni existe, y yo no sé si existirá. Entonces, cuando ya tienes esa información, te organizas para trabajar en las circunstancias que tienes. Por ejemplo, yo cuento mis bendiciones porque afortunadamente en la escuela donde estoy trabajando pudimos adaptarnos muy rápidamente a dar clases en línea, ¿sí? O sea, muy rápidamente, porque nos pescó en el cambio de semestre. Entonces, habíamos tenido 2 o 3 clases del nuevo semestre el año pasado por estas fechas, cuando nos dicen se cierra todo y ya a todos encerraditos en su casa. Y entonces ese ínterin nos permitió para poder dar las clases en línea. Mi materia se presta mucho para dar clases en línea, porque como tiene que ver con historia del arte, entonces pues las fotos, las presentaciones y todo los puedes perfectamente poner en la computadora sin ningún problema. Otra de las cosas que hago, por cierto, también trabajo haciendo dictámenes en Editorial Planeta. Pues eso lo puedo hacer acostadita en mi cama, así leyendo tranquilamente, sin ningún problema. Y tanto los materiales como los dictámenes que manejamos, pues los hacemos, todo es virtual, o sea, todo es digital, ¿no? Afortunadamente ya no son los tiempos, ya tenía mucho tiempo que yo no tenía que ir a Planeta por los libros y traérmelos, o por los manuscritos y traérmelos a mi casa y luego llevarlos de regreso,
sino que ya todo tiene años que se maneja de forma digital. Entonces, por ahí también, afortunadamente, me pude adaptar muy rápidamente a estar dentro de mi casa. Lo que sí fue muy duro fueron las visitas guiadas, porque estaba yo dando bicicleta, aproximadamente 2 visitas guiadas al mes, y de repente de la noche a la mañana nada, porque no puedes ni salir. Entonces, ahí tuvimos que inventarnos una cosa. Nosotros llamamos a las visitas guiadas expediciones culturales, que llamamos visitas guiadas con espíritu de aventura. Entonces, nosotros tuvimos que pasar de las expediciones culturales a las expediciones virtuales, ¿sí? O sea, visitas guiadas en línea, ¿sí? Claro. Y tenemos varios proyectos para este año en formato digital, porque mientras la gente no se cuide, porque esa es otra de las cosas, no va a haber manera de salir a la calle. O sea, tenemos que agradecerle todos a la gente que sale sin cubrebocas, a la gente que está prohibido comer en restaurantes, pero que ahí le dan una lana al mesero para que los deje comer en la fonda o en el restaurante. A ellos les tenemos que agradecer que esto se esté alargando y alargando, porque pues ellos lo que hacen es que el contagio siga y siga y se siga multiplicando y se siga y se siga y se saturen los hospitales y todo esto. Entonces, pues se los agradecemos entrañablemente porque gracias a ellos no podemos salir. Infinitamente. Y como ellos, otros más que a veces no sé, yo lo he platicado, no sé qué piensa la gente, y seguimos festejando y seguimos los cumpleaños, y seguimos yendo a las reuniones, con los amigos, seguimos visitando restaurantes, pero también seguimos comprando cosas para la Navidad, para el Año Nuevo. 14 de febrero se sigue llenando el mercado de Sonora. No entendemos, creo que no hemos comprendido que mientras nosotros no podamos hacer algo y sin tener que tener a alguien que nos diga no se debe de hacer, yo creo que nosotros lo podemos saber, lo pensamos, de que no podemos hacerlo ahorita. Yo creo que más vale recluirnos 50, 100 días, 3 meses como lo habían pensado, a seguir con esto de que un semáforo que no baja y que seguimos en rojo desde hace muchísimo tiempo. Exactamente, es que tristemente no es exclusivo de México, hay que decirlo, pero en México es muy notorio que nos gusta escupir para arriba. Es decir, si nos cuidáramos bien, porque no nada más es que nos hubiéramos cuidado, si tuviéramos una buena disciplina de adaptarnos a las circunstancias, no tendremos que estar en semáforo rojo todo el tiempo. Y me van a decir, claro, es que tú puedes trabajar en casa y lo digital y no sé qué. Yo pienso, siempre pongo 2 ejemplos que me gustan mucho. Uno es una papelería chiquita que hay por mi casa, que ni siquiera es un local, o sea, la gente adaptó una ventanita de un cuarto de su casa para poner una papelería, que tú debes haber visto de estas miles, igual que yo, que Jesús Petlacalco, que todos nosotros, que la gente adapta un cuartito con la ventana que da a la calle. Desde el día 1 que se anunció lo de la pandemia, se ve que ellos se asesoraron con la delegación, pusieron su plastiquito primero, o sea, una mica así como para forrar libros, y ya después un acrílico más formal, marcaron en el piso la sana distancia y no han parado un día desde que empezó la pandemia. En su familia no hay un enfermo, ¿sí? Porque se están cuidando todos de no estar recibiendo el dinero directamente con las manos, de atender a través del acrílico, de que si la gente no va con cubrebocas y no guarda sana distancia, nada más no lo atienden. Ni siquiera los tienen que amenazar, ni insultarlos, ni agredir, nada. Nada más, ¿sabes qué? Mira, no traes tu cubrebocas, no te atiendo, no guardas sana distancia, no te atiendo. Yo entiendo que me van a decir, es que hay gente que a lo mejor tiene asma, que no puede respirar, y entonces la pregunta es, digo, yo entiendo que hay gente que tiene que salir, pues porque no hay nadie de su familia que pueda ir y todo, pero yo he visto gente con asma, sin asma, con hipertensión, llevando a la tienda, al súper y al mercado a la mamá, a la abuelita, a la tía y al bebé. O sea, todavía no entendemos que no podemos seguir saliendo en familia.
yo entiendo también por la inseguridad, pues sobre todo a las mujeres no les gusta salir solas, entonces va la mamá y la hija, por ejemplo. Ok, entiendes, porque se sienten más seguras de ir acompañadas, muy bien, pero 2, no 6, ¿no? O sea, por favor. Y el otro caso que pongo es el señor también por mi casa, que tiene la bonita bicicleta con su canasta de tacos sudados, que también desde la segunda semana de la pandemia puso en su sombrilla, ¿sí? Puso su plastiquito para protegerse, ¿sí? Igual con su bolsita de plástico recibe el dinero para no tocarla directamente con las manos. Con otra bolsita de plástico te despacha tus taquitos con una venta, un hoyito que hay así de su plastiquito de su bicicleta. O sea, ¿en qué tuvo que invertir? Pues nada más en la lona de plástico, en la mica de plástico. O sea, no fue gran ciencia. Y el señor tampoco ha parado un día desde que empezó la pandemia. Entonces, no es necesidad de trabajar, no es que no tengamos que salir, es que nos cuidemos unos a otros. Es lo único que necesitamos hacer. ¿Sí? Claro, y aparte cambiar un poquito esta nueva normalidad y nos tenemos que reinventar a lo que estemos haciendo. Como decías, hay gente que sí tiene que salir, es necesario porque tiene que trabajar, y aparte no hay como esa accesibilidad que le dan en los trabajos, porque dicen, aquí tienes que venir y aquí tienes que cumplir. A nosotros Así. afortunadamente nos ha tocado un poco hacer este home office, pero que también ha cambiado, porque nos ha cambiado hasta en horarios, ¿no? Sí, Nunca estamos claro. en las noches, hemos trabajado más horas de lo acostumbrado, no sé si a ti te ha pasado. Pues mira, yo como trabajo por mi cuenta igual que tú, Ujú. o sea, realmente creo que cuando uno se vuelve su propio jefe, se vuelve más exigente que cuando tienes un jefe externo, porque tú sabes qué calidad quieres que tenga tu trabajo. O sea, si quieres ganar más, pues tienes que chambear más, meter más trabajo a redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que más que aumentar, yo no soy, yo aquí sí tengo que señalar algo, yo no soy mamá. Las mamás son las que sí se las están viendo negras porque aparte del trabajo que de por sí hacen y que ahora ya está en casa, muchas mamás tienen trabajo de home office, tienen que estar vigilando al niño que esté conectado en la escuela y que esté atendiendo a la clase y no sé qué, ¿no? Las mamás más, digamos, que ayudan a que sus hijos sean más independientes, pues ahorita ya encarrilaron a los chamacos y ya están del otro lado. Pero muchísimas mamás no son así. O sea, le quieren resolver todo a los niños y están pariendo chayotes porque diario le tienen que llevar que el sándwich y que llevarle el agüita y que se le olvidó el cuaderno. Y ahí va la mamá como si fuera chalana del chamaco a recoger el cuaderno que se le olvidó al muchacho para conectarse a la clase y así. Pero ahí sí es como cada uno enfrenta las cosas. De mi parte, en mi profesión, básicamente estoy trabajando lo mismo que trabajaba antes. Sí encuentro una ventaja y es que yo antes perdía muchísimo tiempo en transporte. Por ejemplo, donde doy clase, la escuela está en San Ángel. Entonces, digo, es un día a la semana. Afortunadamente me compactaron todas mis clases para ir un solo día a la semana. Pero ir hasta San Ángel son hora y media, cuando menos de ida y otra hora y media de regreso. Ese tiempo lo puedo dedicar a ver películas y series, porque hay que descansar también, ¿no? Y yo creo que también Entonces, variando ahí lo que ves, ¿no? Para lo mismo, para no, pues, hartarte en una sola cosa. así es. Y aparte yo soy muy estricta con algunas cosas. Por ejemplo, yo sí salgo cuando menos 4 o 5 días a la semana. ¿Qué quiere decir que salgo? Quiere decir que voy al mercado o que voy al pan o que voy al súper, pero yo no pongo todas mis actividades en un solo día justamente para poder salir 4 o 5 días a la semana. Pero ¿cómo salgo? Bueno, para empezar con mi cubrebocas, ¿no? Segunda, en un horario que yo sepa que no va a haber mucha gente. Por ejemplo, si tú vas al súper el domingo a las 9 de la mañana, no hay nadie, o sea, hay 5 personas, ¿no? Si tú vas al súper el domingo a las 12 del día, está así de lleno.
Entonces, obviamente no llevo a nadie de mi familia al súper, yo voy sola y compro lo que tengo que comprar. Por ejemplo, si yo tengo que comprar, vamos a decir, algo que hay en un mini súper que está muy cerca de mi casa, prefiero ir al mini súper que irme al supermercado grande, porque hay menos gente, porque está más cerca, porque me expongo menos, ¿sí? Entonces vas identificando en qué horarios hay menos gente, en qué horarios puedes protegerte un poquito más. Evidentemente no comer en los lugares fuera de la casa, me pido todo para llevar, pero además cosas que a mí me parecen que son prácticas que si a alguien le sirve, que bien, como por ejemplo llevarme mi topercito, porque como ahora todo está la onda para llevar, se está generando una cantidad de basura brutal, porque pues todo el mundo va con su cosa esta de unicel y no sé qué. Entonces o sea, hoy mismo, por ejemplo, me fui al pan, me llevé mi bolsa de plástico reutilizada. Y de paso me fui a comprar unos taquitos de carnitas buenísimos que hay por mi casa. Y me llevé mi topper. Entonces, llevaba mi bolsa para el pan y mi topper para mis tacos de carnitas. Compré, me regresé a mi casa y me los comí en mi casa, sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces salgo, me paseo, salgo a caminar también a una pistita que adaptó el gobierno de la Ciudad de México en una calle que está muy cerca de mi casa. Salgo a caminar 3 veces por semana, ¿sí? Con mi cubrebocas. Y si no hay nadie, incluso me lo quito, porque tampoco es que tengas que estar con el cubrebocas todo el tiempo. Voy caminando, si veo que hay gente alrededor, me lo vuelvo a poner y ya está. Sí. Y Entonces, sí. hay que organizarnos, ¿no? Hay que también, para que no estemos todo el tiempo, digo, dentro, también podemos hacerlo, salir, pero sí con las debidas precauciones. Exactamente, por ejemplo, tú entiendes que los niños se súper desesperan. Pues llévatelos al parque, pero no te los lleves al parque cuando el parque está lleno, llévatelos al parque cuando no haya gente, ¿sí? Y que jueguen un ratito, incluso insisto, si en el parque no hay nadie, pues se pueden hasta quitar su cubrebocas y correr y jugar un rato. Nada más, si van a usar los juegos que se van a colgar del pasamanos o lo que sea, llévate tu gel antibacterial para que bajándose de los juegos inmediatamente se pongan su gel y llegan a su casa, se lavan las manos y ya está. O sea, tampoco es martirio, o sea, se trata de hacer las cosas bien, no de sufrir, ¿no? Ahora sí que pares de sufrir. Oye, Carmen, y también, pues, digo, aprovechamos y no lo hicimos hace rato. La gente, los seguidores, ¿dónde te pueden contactar? Tú tienes ahí una cuenta de Twitter. Sí, pues mira, tengo Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, canal de YouTube, general, o sea, es Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, Voz Andante en Twitter, Voz Andante Cultura en Instagram. Por más que traté de unificar las cuentas para que quedaran con el mismo nombre, no pude. Y el canalito chiquito de YouTube que ya vamos a meter otras cosas a partir de esta semana. Vamos a ver si logro concretar para tener cuando menos una transmisión en vivo esta semana, a partir de esta semana. Ya les iré diciendo por Twitter. Y entonces ahí es donde me pueden localizar. Voz Andante Cultura en Instagram, Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook y Voz Andante en Twitter. Exacto, para que también la gente no se aburra, ¿no? Ya les hemos dado muchas opciones y aquí está una más, ¿no? Con Voz Andante. Por lo menos que te googleen y yo creo que googleando ya salen todas las cuentas. Sí, realmente Voz Andante es muy fácil de encontrar porque, o sea, generamos bastante contenido, al menos en Facebook y en Twitter, y entonces sí es fácil encontrarme. Y la verdad es que me va a gustar mucho intercambiar, subimos fotos, subimos cosas de historia, explico un poco por qué soy historiadora, sobre todo en Twitter y en Facebook. Entonces está padre y pues también si alguien quiere que tratemos algún tema o lo que sea, con gusto lo hacemos.
Y a partir de este mes de febrero empezamos con actividades virtuales también, de conferencias y de ciclos, pero las estamos armando muy padre, para que los cursos sean bien sólidos y estén muy bien sustentados y que sean además de un beneficio para las personas, más allá del aspecto recreativo, ¿sí me entiendes? Entonces, los estamos armando padre para que nuestro público tenga un plus, además de entretenerse a través de la cultura. Claro, y que aparte que vean que entretenerse, como dices, y aprender, pues van de la mano y no se tienen que aburrir. Se los aseguro que no son aprendes estas fechas y no, sino que de forma muy sencilla, Carmen me puede contar muchísimas cosas. Sí, siempre les digo que si te da flojera leer la historia, te la cuento. Ándale, exactamente. Creo que es un buen eslogan. Eso es bueno. Y pues Sí. por eso esto se viene, porque yo creo que todavía 2021 seguiremos así. Hemos aprendido a esta nueva normalidad que a veces la gente dice que no le gusta el término, pero yo creo que sí estamos aprendiendo a vivir de nuevo, renovándonos. La tecnología va muy de la mano con nosotros, de verdad. Y tú como historiadora, ¿qué haríamos nosotros sin Internet hoy en día, encerrados en una pandemia? No, o sea, no sería posible. O sea, simple y sencillamente no sería posible porque, por ejemplo, si no existiera internet, yo no podría trabajar en mi casa. Entonces tendría que salir a dar visitas guiadas sí o sí. Y lo que haríamos es tratar de tomar todas las medidas posibles de seguridad, pero la gente no podría dejar de trabajar. Los niños no podrían tomar clases en línea. Y yo entiendo que hay una barrera tecnológica y que los niños que están desfavorecidos en esa barrera tecnológica, pues no está padre y eso agudiza desigualdades. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero si no hubiera el Internet, no podríamos estar tomando o sea, la pandemia ya se hubiera salido completamente. O sea, si ahorita sentimos que está fuera de control porque los hospitales se saturan o están al 80%, no tendríamos idea. O sea, la gente se caería como moscas sin oxígeno a la mitad de la calle y no había quien enterrar a los muertos. O sea, literalmente así. Entonces, o sea, somos bien chillones y nos quejamos muchísimo, pero si leemos lo que pasaba, por ejemplo, en Nueva España, ya no digamos en Nueva España, en los 20, cuando la epidemia de influenza española, en el siglo XIX, con las epidemias de cólera, o sea, la gente literalmente se moría como moscas, o sea, tal cual. Entonces, yo creo que, o sea, al menos yo reconozco que soy una privilegiada, e insisto, cuento mis bendiciones porque está el Internet, están los programas para que, por ejemplo, tú y yo podamos estar platicando sin ponernos en riesgo a un contagio, podemos estar en contacto con nuestros seres queridos por los medios virtuales sin tener que contagiar a nadie tampoco. Entonces, yo creo que estamos en el mejor momento hasta ahora de la historia para vivir una pandemia. ¿Sí? Y aún así no nos cuidamos, pues qué triste. Sí, es verdad eso. Eso a veces bueno, sucede, porque pues por eso aún no despegamos de este semáforo rojo, pero a veces es rojo intenso, a veces rojo más rojo, a veces rojo tirándole. O sea, ya todas las tonalidades del rojo ya las hemos pasado. Sí, claro, estuvimos en naranja como mes y medio, 2 meses, y lo estábamos empezando a hacer bien, pero ¿qué es lo que pasó? Se acercaron las fiestas decembrinas y yo creo, o sea, perdón que lo digan, tú sabes que yo normalmente no me meto en política y así, pero todo empezó con el Buen Fin. Sí, sí, sí. El hecho de que pusieran el Buen Fin una semana completa hizo que la gente o sea, la gente lo entendió como ya bajo la pandemia, ya somos chinos libres, ya nos podemos ir de shopping, ya nos podemos ir de compras. Y a partir de ahí valió gorro, porque la gente se empezó con las compras navideñas y tal, y la gente quiso vivir la Navidad como si no hubiera pandemia, y pues, ¿qué creen que sí hay? Claro, y ese es un punto también que yo creo que lo piensa mucho el gobierno, cuando digan
cambio de color, porque nada más dicen naranja y empezamos a salir como hormigas por todas partes. Así es. No, y entendemos que estamos desesperados y no estamos acostumbrados a estar encerrados. O sea, se entiende, tampoco es saludable estar encerrados y no tener vida social. Yo insisto, sigo contando mis bendiciones porque yo estoy con mi familia. Entonces, en la casa somos bastantes y platicamos y nos vemos y nos acompañamos. Yo pienso simple y sencillamente hace 2 años que yo estaba viviendo sola, encerrada, con pandemia, ahí sí yo no sé qué hubiera pasado con mi salud mental. O sea, lo digo con toda honestidad, ¿no? O sea, es muy diferente. Yo pienso que la gente que está en esas circunstancias, pues yo creo que realmente la tiene que estar pasando muy mal, porque no es lo mismo estar con tu familia a tenerlos que ir a visitar, ponerte en riesgo tú, ponerlos en riesgo a ellos, debe de ser muy complicado. Claro, claro, yo creo que por eso debemos estar acompañados, por lo menos como dices, por estos medios de la tecnología, y de verdad, para que no nos estresemos, no nos malinformemos, no nos llenemos de información como lo estamos haciendo, y no nos enojemos, y que en las redes no estemos de mal humor, sino por el contrario, ¿no? Vamos a tratar de verlo por el lado positivo, ¿no? Como dices, aprovechemos esto que nos está pasando, pero para un bien, para tomarlo como experiencia y de ahí en adelante, pues bueno, si sobrepasamos el 2020 que el 2021 se nos haga nada o no tan complicado. Sí, pues mira, yo creo que, o sea, hay gente, por ejemplo, que se ríe de los optimistas, ¿no? O de la gente que intentamos pensar un poco positivamente, pero el asunto es que es un tema de salud. O sea, ya no lo tomen como motivación o como filosofía o como pensamiento, tómenlo como salud. Yo conozco gente, incluso tengo familiares que están enchufados en la tele todo el día, perdón que lo diga en estos términos, contando muertos, Sí, sí, ¿sí? O sea, ya la cifra, en la mañana ya eran tantos miles de muertos, ya a mediodía ya eran tantos más miles de muertos. ¿Y cuántos contagios? ¿Y en qué semáforo estamos? No digo que nos desinformemos, no digo que no, o sea, una vez al día o quizá por nuestras fuentes de confianza a través de Twitter o a través de Google, lo que sea, no demos un repaso de cómo está la situación. Eso sí hay que hacerlo. Pero el vivir en esta angustia de cuántos muertos más y que ahora un pobrecito que no lo recibieron en el hospital y el otro que no sé qué y el otro que no sé cuánto, nos genera un estrés adicional al estrés que de por sí implica vivir en una pandemia. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Lo que sucede es que nos baja nuestro sistema inmunológico. claro. Y al bajarnos nuestro sistema inmunológico, pues nos volvemos más vulnerables para que nos pegue el bicho y contraigamos la enfermedad en la peor versión de todas. Otra cosa que sucede, estamos encerrados y entonces la gente deja de hacer ejercicio, ¿no? Peligrosísimo, porque el sedentarismo, pues justamente es una de las comorbilidades que tiene que ver con que te dé muy grave el COVID. Entonces, aunque sea sentadillas en tu casa o saltar a la cuerda o salir a caminar y darle 2 vueltas a la cuadra, o sea, siempre hay alguna actividad física que podamos bailar, ¿no? Que me encanta, ¿sí? Siempre hay una actividad física que podemos realizar en casa o saliendo con todas las precauciones, ¿no? Porque, insisto, sí se puede salir, yo salgo a caminar 3 días a la semana, Claro, claro. ¿sí? Sí, Con todas las precauciones. por supuesto, por supuesto. Y no sé si ya viste, por ejemplo, el video de Encerrados en Pandemia, como estoy yo trabajando en la casa. Sí, no los he visto porque una de las cosas que pasan con esta pandemia es que pensamos que nos íbamos a aburrir, pero hay una sobreinformación de medios digitales. Entonces tenemos que estar así como eligiendo entre uno y otro. Y por ejemplo, yo hay veces que sí lo que quiero es oír música, por ejemplo, o lo que quiero es
ver una película tonta, ¿sí? Que me cambie un poquito del canal y que me quite el estrés, ¿sí? Por ejemplo, cuento que acabo de terminar, no me acuerdo, creo que ayer, de ver la serie de Vikingos, que me encantó. Pero te pusiste a llorar, más que reír, te pusiste a llorar. Sí, no, pero es el llanto bonito. O sea, no sé si la has visto y has visto el final. O sea, no te esperas ese final para una película de vikingos. Sí, sí. No te lo esperas. O sea, te esperas que ganen la guerra, ¿no? Pero el final es espectacular. O sea, es el mejor final que alguien se hubiera podido imaginar para mí, para mi forma de pensar. Y yo creo que es un final perfecto para una condición de pandemia. O sea, es exactamente lo que yo necesitaba ver para una condición de pandemia. O sea, o te adaptas a la nueva realidad, ¿sí? O pierdes, o sea, no hay vuelta de hoja, o sea, no puedes seguir como estabas, ya cambiaron los tiempos y toca adaptarse a una nueva realidad. Y hay que entender que los seres humanos llegamos, o sea, para hablar de historia, llegamos a ser quienes somos, no porque seamos los más fuertes, los seres humanos comparados con otros animales somos súper lentos, somos súper frágiles, nuestra piel se corta con cualquier cosita, o sea, no es porque ser los más rápidos, los más altos, los más fuertes, nada. Hemos sobrevivido por nuestra capacidad de adaptación. Claro, claro. Entonces, ahorita toca demostrar que realmente seguimos teniendo esa capacidad de adaptación. Claro, claro, eso sí. Pues bueno, Carmen, me dio gusto platicar contigo, porque ya sabes que lo hemos hecho presencialmente, en teléfono y ahora en esta vía, que también pues ha sido nuevo, porque Zoom me he tenido que adaptar, he tenido que hacer así los programas, he tenido que aprender a mover el micrófono, mover la cámara y demás. He aprendido de todos ustedes y pues bueno, así nos estamos adaptando o readaptando, porque como dices, o te adaptas o te quedas. Como decían en mi rancho, o te aclimatas o te aclimueres. Exacto, exacto. Y de verdad, pues muchísimas gracias. Que te lean en voz andante, que te escuchen en los podcasts y en todo lo que haces. Pues bueno, cuando haya oportunidad, que vayan contigo a una visita, a una expedición Expedición cultural, ¿sí? cultural, y que lo hagan también con tus cursos y con todo lo que haces. De verdad, muchísimas gracias, Carmen. Buenas noches por tu tiempo. Buenas noches, Arturo. Gracias por invitarme. No, ya sabes que con gusto yo lo hago. Y pues bueno, seguimos nosotros en contacto de cualquier forma, visual o por donde sea. Ok, será un placer siempre charlar contigo. Ya sabes que siempre lo ha sido. Gracias, Carmen. Nosotros nos despedimos para el próximo miércoles a las 6 de la tarde en este programa que se llama Encerrados en Pandemia. ¿Y tú qué haces? Yo creo que cada uno tiene su propia historia. Nos vemos el próximo miércoles y muchísimas gracias por todo.